Bien, hablemos acerca de las relaciones entre las variables. En física es común ver que las diferentes variables están relacionadas entre ellas y a menudo veremos que están expresadas de la forma A es una función de B. Lo que esto significa es que B es la variable independiente mientras que A es la variable dependiente, cuyos valores van a depender del valor de B. Y bueno, algo importante señalar es que la variable independiente se grafica en el eje horizontal, mientras que la variable dependiente se grafica en el eje vertical. Ahora bien, cuando graficamos estas variables, podemos obtener una infinidad de gráficos, pero eso lo podemos resumir en tres gráficos principales, tres tipos de gráficos, aunque en esta ocasión nosotros vamos a incluir una variación de uno de estos gráficos, así que vamos a clasificarlo en 4 gráficos en total. Entonces podemos tener un gráfico de esta forma, una línea recta inclinada. Podemos obtener un gráfico de esta forma, una parábola. Podemos obtener un gráfico de esta forma, una hipérbola. Y podemos obtener un gráfico de esta forma, que como pueden ver, es una variación del primer gráfico. La diferencia es que, aunque los dos son líneas rectas inclinadas, en esta variación, el gráfico o la línea recta no parte del origen. Ahora, analicemos la información que me da cada uno de estos gráficos. Bien, ahora imaginemos que tengo una función de esta forma. C es una función de D. ¿Qué puedo ver aquí? Bueno, en primer lugar, que D es la variable independiente, por lo tanto, se grafica en el eje horizontal, y que C es la variable dependiente, por lo tanto, se grafica en el eje vertical. Me fijo en la tabla de valores que tengo. Voy a ubicar estos puntos en los diferentes ejes, dependiendo de la variable que corresponde. Y luego voy a graficar los puntos, como ya sabemos. Trazando perpendiculares a los diferentes ejes. El primer punto, como pueden ver, es el origen de las coordenadas. Una vez ubicados mis 5 puntos, aquí contando siempre, en este caso, el origen de coordenadas, voy a unirlos. Y como se puede observar, aquí se obtiene una línea recta inclinada. Ahora bien, ¿qué características puede observar en este gráfico? Bueno, aparte de que el gráfico es una línea recta inclinada que parte del origen, puedo notar que cuando la variable D aumenta, ¿qué ocurre con la variable C? La variable C también aumenta. Y viceversa.
¿Por qué decimos esto? Bueno, acá podemos ver nuestro primer punto, 0,0, nuestro segundo punto, 5,2, tercer punto, 10,4, cuarto punto, 15,6, quinto punto, 20,8. Entonces, este es el orden de los puntos en el gráfico. Ahora bien, si nos fijamos, en cada uno de los puntos, la variable D es cada vez mayor. Es decir, en el primer punto D es 0, en el segundo 5, en el tercero 10, en el cuarto 15, en el 5 20. ¿Eso qué quiere decir? Que D va aumentando, porque va de 0 a 20. Lo mismo ocurre con la variable C. A medida que encontramos los puntos que guían los trazos del gráfico, encuentro que los valores de C van aumentando, de 2 en 2 en este caso, mientras que los valores de D van aumentando de 5 en 5. Entonces, si yo me ubico, digamos, en un punto cualquiera del gráfico, en el punto 3, voy a encontrar que el valor de D es 10 y el de C es 4. Ahora bien, si quiero ver cómo aumenta o cómo influye el aumento de D en C, ¿qué hago? Bueno, voy al siguiente punto, que es donde D aumenta, que es el punto 4. ¿Y qué he notado de C? Bueno, C antes era, en el punto 3 era 4, y ahora en el punto 4 es 6. Por lo tanto, al aumentar D, C también aumentó. Y podemos ver lo contrario también. Si estoy en el punto 3 y disminuyo el valor del punto D, digamos a 5, que corresponde al punto 2, voy a notar que el valor correspondiente de C también disminuyó. ¿Por qué? Porque antes era 4 y ahora es 2. Entonces, ¿cómo puedo resumir esto? Bueno, que en este tipo de gráfico veo que las variables aumentan proporcionalmente una con la otra y disminuyen también. Por eso, a esta relación se le conoce como proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque cuando D aumenta, y aquí lo podemos ver en la tabla también, D aumenta a la medida que crecen los puntos y el valor de C también aumenta. Y no solo eso, sino que aumentan proporcionalmente. D aumenta de 5 en 5 y C aumenta de 2 en 2. Entonces, este tipo de relación tiene una expresión matemática característica. Que es de la siguiente forma. Y es igual a K por X. En este caso, la X representa la variable independiente, la Y representa la variable dependiente, que dicho sea de paso, aquí están representadas en los ejes en que se grafican, mientras que la K representa la constante de proporcionalidad. Entonces, veamos en este caso. En este caso,
¿cómo va quedando nuestra expresión para este caso particular? Bueno, en este caso particular, la variable dependiente es C. La constante de proporcionalidad debe ser un número, aún no lo he determinado, mientras que la variable independiente es la D. Entonces, ahora necesito determinar la constante de proporcionalidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí puedo ver que la constante puede ser despejada, conociendo algún valor de C y de D. Si despejo K, ¿qué tendré? Bueno, que es igual al cociente C sobre D. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, puedo elegir cualquier punto del gráfico o cualquier punto de la tabla. Voy a elegir el último punto. Entonces, como K es igual a C sobre D, en este punto particular, sé cuánto es 8 y D cuánto es 20. Por lo tanto, la K va a ser 8 sobre 20, que es igual a 0.4. Esta es mi constante de proporcionalidad. Ahora bien, no importa qué punto yo escoja, la constante siempre va a ser la misma. Si hubiera tomado el punto anterior, 6 entre 15, también 0.4. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ahora tendré que mi ecuación particular para este caso será C es igual a 0.4 por D. Entonces, esta ecuación me describe el comportamiento de estas variables, no solamente en los puntos que grafiqué, no solamente en la tabla de valores que tengo, sino que ahora yo puedo determinar cuál sería el comportamiento, digamos, de la variable dependiente para cualquier valor que pueda tomar D, no simplemente para estos 5. Por ejemplo, yo quisiera saber el valor que va a tomar C cuando D sea igual a 30. Pues, ¿qué yo hago? Simplemente sustituyo. Ya yo sé que C es igual a 0.4 por D, pero en este caso D es 30. Por lo tanto, C será igual a 12. De manera que otro punto que si graficamos encontraremos que está en esta misma línea, bueno, será D 30, C, que es 12. Aunque también, por supuesto, puedo hacer lo contrario. Yo puedo determinar para qué valor de D se obtendrá otro valor, digamos, 10. En este caso, yo voy a despejar D de esta ecuación. ¿Y que tendré? Que D es igual a C entre 0.4. En este caso, si sustituyo, veré que C es 10 y entre 0.4 veré que es 25. Entonces este punto sería 25,10, que si se fijan es el que sigue
según la tabla de valores que tengo. Aquí si C sigue aumentando de 2 en 2, el siguiente valor sería 10, mientras que D aumenta de 5 en 5, el siguiente valor sería 25. Y efectivamente. Entonces, esta es la proporcionalidad directa. La constante de proporcionalidad también puede ser determinada mediante otro método, que es calculando la pendiente del gráfico, pero de eso hablaremos en la próxima relación. Entonces, ahora observemos este caso. En este caso, tengo una función de la forma siguiente. E es una función de g. Lo primero que noto es que g es la independiente, la variable independiente, por lo tanto se grafica en el eje horizontal, y que e es la variable dependiente y por lo tanto se grafica en el eje vertical. Aquí tengo mi tabla de valores, ubico mis puntos y los uno. ¿Y qué es lo que obtengo? Bueno, obtengo una línea recta inclinada, pero en este caso, a diferencia del caso anterior, no parte del origen. ¿Qué más puedo notar? Bueno, aquí, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿cierto? Y aumentan proporcionalmente. ¿Por qué decimos que aumenta proporcionalmente? Bueno, porque nos estamos fijando en los cambios entre las variables. Aquí veo que la variable e aumenta de 3 en 3, mientras que la variable g aumenta de 4 en 4. Así que decimos que aumentan proporcionalmente. Entonces, a este tipo de gráfico se le conoce como variación lineal. ¿Cuál es la diferencia entre la proporcionalidad directa y la variación lineal? Bueno, en el gráfico ya vimos que es que no parte del origen, pero hay una diferencia, bueno, evidentemente, en su expresión matemática. ¿Por qué? Porque en este caso, aún la variable independiente no tenga ningún valor, como es el caso de g, acá, la variable dependiente sí tendrá un valor. En este caso, 6. ¿Y por qué viene dado este valor? Este 6 es lo que se le conoce como B, en este caso, que recibe el nombre de constante aditiva. X es similar, la variable independiente, Y es la variable dependiente, y M es la pendiente del gráfico.
Así que para este caso particular, ¿qué ecuación tendremos? Bueno, tendremos que la variable dependiente es e, que eso va a ser igual a ¿qué? A la pendiente del gráfico, que no la tengo aún, a la variable independiente, que en este caso es g, más la constante aditiva, que en este caso es 6. ¿Cómo identifico la constante aditiva? Bueno, me fijo en el primer punto, que va a ser el intercepto del eje, y el número que acompañe al 0 será la constante aditiva. Entonces, en este caso, lo único que me falta por determinar es la pendiente del gráfico. Y bueno, recordemos que la pendiente del gráfico me indica la inclinación, en este caso de esta línea recta, y va a ser igual a ¿qué? Bueno, la pendiente del gráfico es igual a la variación, bueno, escribámoslo así primero, delta y sobre delta x, pero realmente es la variación de la variable que está en el eje vertical, que es la e, y la variable que está en el eje horizontal, que es la g. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, esto va a ser igual a E2 menos E1 entre G2 menos G1. Ahora bien, ¿cómo yo escojo mis puntos? Yo puedo escoger dos puntos cualesquiera de mi gráfico. Yo voy a elegir estos dos. Ahora bien, yo debo tener cuidado en el orden en que los tomo, pues aquí evidentemente, según se traza el gráfico, este es el primer punto y este es el segundo. Si no los coloco así, la pendiente me mostrará un valor que representa un gráfico, digamos, reflejado. Así que tengan cuidado con esto. Entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, tengo mi pendiente. Voy a sustituir. Voy al punto 2, ¿verdad? Porque estoy aquí. E2 menos E1, G2 menos G1. En mi punto 2, para hallar E2, me fijo en el valor de E, que es 18. Ahora voy a mi punto 1 y me fijo en el valor de E para obtener mi E1. Para obtener G2 voy al punto 2 y me fijo en G. Para obtener G1 voy al punto 1 y me fijo en G, que es 8. Y aquí tengo que 18 menos 12 son 6 y que 16 menos 8 es 8. Por lo tanto, la pendiente es 6 entre 8, que es igual a 0.75. Esta es mi pendiente. Por lo tanto, la ecuación particular para este gráfico, esta tabla de valores, es mi variable dependiente, que es igual a ¿qué? A la pendiente del gráfico multiplicada por la variable independiente más la constante aditiva. Un recordatorio es que la pendiente, sin importar los dos puntos que usted escoja, va a ser la misma. Ahora bien, observemos este gráfico. Tengo que m es una función de L. Tengo aquí mi tabla de valores, la grafico y obtengo esto. ¿Qué yo puedo ver acá?
Bueno, que este gráfico describe una parábola. Bueno, aquí realmente solamente vemos la mitad de una parábola. Recuerden que es algo así. ¿Qué otra característica veo que tienen estas dos variables? Bueno, a medida que los valores de L aumentan, ¿qué pasa con los valores de M? También aumentan. Cuando una aumenta, bueno, cuando una variable aumenta, la otra también. Y viceversa. Pero, ¿qué ocurre aquí? No aumentan proporcionalmente. ¿Por qué? Porque en este caso veo que los valores de L cambian de 6 en 6. 0 a 6 son 6, de 6 a 12 son 6, de 12 a 18 son 6. Pero los valores de M no. Aquí cambia de 0 a 2, 2 unidades. De 2 a 8, 6 unidades. De 8 a 18, 10 unidades. Por lo tanto, no cambian proporcionalmente. Esta relación en particular, ya que vemos que es una parábola, la parábola es una gráfica que se corresponde con las ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Bueno, que la ecuación o la expresión matemática característica, bueno, pues será una ecuación cuadrática. ¿De qué forma? De la forma y es igual a k por x cuadrado. Esta relación entre las variables se conoce como proporcionalidad directa, pero ¿qué acabamos de decir? Que no aumentan proporcionalmente. No aumentan proporcionalmente, sino que directamente con el cuadrado. Esto lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos algo muy similar. Tenemos que K es la constante de proporcionalidad. Tenemos que X es la variable independiente. Y tenemos que Y es la variable dependiente. Ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, que en este caso la variable dependiente es M, la constante de proporcionalidad aún no la he determinado y la variable independiente es L. Ahora bien, ¿cómo determino la constante de proporcionalidad? Bueno, la puedo despejar de acá. Vamos a ver. Bueno, despejando esto, tengo que K será igual a ¿qué? A M sobre L al cuadrado. Algo importante que podemos señalar es que sin importar el punto que usted escoja, la constante debe darle el mismo valor. Entonces, en este caso vamos a elegir un punto. Bueno, por cuestiones de comodidad, bueno, vamos a elegir este punto para determinar nuestra constante. Entonces, aquí sustituimos
tendremos que la constante es igual a 8 entre L, en este caso es 12, al cuadrado. Esto es 8 entre 144. Y al final tenemos que, bueno, que K es igual a ¿qué? 8 entre 144 es igual a 0.056 aproximadamente. Es periódico. Vamos a redondear un poco. De manera que la ecuación para este caso particular va a ser igual, m es igual a 0.056 L al cuadrado. Esta es la ecuación de este gráfico particular. Ahora bien, ¿por qué decimos que es proporcional con el cuadrado? Bueno, es que precisamente, si aquí en vez de graficar los valores de m y de l, yo graficara los de m y los de l cuadrado, obtendría una proporcionalidad directa. Sí, pero no con L, sino con el cuadrado de L. Vamos a ver. L y M. Perdón, L cuadrado y M. M se queda igual, 0, 2, 8, 18. L cuadrado sería 0, 6 por 6, 36, 12 por 12, 144 y 324 acá. Si yo grafico estos valores, voy a obtener una línea recta inclinada, es decir, una proporcionalidad directa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una proporcionalidad directa entre m y el cuadrado de L. Por eso, el nombre que recibe. Y bueno, eso lo podemos ver aquí. Si yo sé ya, cuando yo puedo graficarlo, y voy a anotar de una vez que esta es una proporcionalidad directa, yo sé, bueno, que esta es la variable independiente y que esta es la variable dependiente, y voy a tener que la proporcionalidad directa se cumple que la constante es igual a que al cociente de la variable dependiente entre el independiente. Entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? Si yo divido 2 entre 36, 8 entre 144 y 18 entre 324, me voy a notar que voy a tener la misma constante de proporcionalidad. Entonces, esto es otra comprobación de la relación que hay entre estas dos variables. Estas dos variables, m y l cuadrado, van a tener una proporcionalidad directa. Por lo tanto, la relación entre m y l es directa con el cuadrado. Entonces, miremos este último caso en el que tengo que q es una función de p. En este caso, las variables tienen unidad de medida, que es lo que pongo entre paréntesis, tanto en el gráfico como en la tabla, que es donde las veo identificadas. Y bueno, grafiqué mis puntos y tracé esta curva. Esta curva, si recuerdan, es lo que se conoce como hipérbola. Ahora, si trazo mi curva, como escribo, de izquierda a derecha, tendré que este es el orden de los puntos. Ahora, ¿qué puedo notar? A medida que aumentan los valores de P. Aquí en este caso, los valores de P para el punto 1, 2 y 3 respectivamente eran 1, 2 y 8. O sea, P va aumentando.
Ahora bien, ¿qué pasa con los valores de Q a medida que P aumenta? O sea, en los puntos 1, 2 y 3. Bueno, los valores de Q son 8, 4 y 1 respectivamente. Es decir, que cuando los valores de P aumentan, los de Q disminuyen. Y si yo fuera a trazar el gráfico en dirección opuesta, ¿qué podríamos decir? Que a medida que los valores de P disminuyen, ¿verdad? Porque voy de 8, 2 a 1, ¿qué ocurre con los valores de Q? Aumentan. Por lo tanto, esa es una característica que cuando los valores de una variable aumentan, los de la otra disminuyen. Es por esto que a esta relación entre las variables se le llama proporcionalidad inversa. Ahora bien, al igual que en los casos anteriores, este tipo de relación responde a una ecuación matemática particular, que es la siguiente. Y es que K es igual a Y por X. En este caso, K es la constante de proporcionalidad X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Y cómo puedo yo obtener entonces la constante de proporcionalidad? Bueno, aquí puedo ver muy claramente que la constante de proporcionalidad es el producto de las dos variables. Es decir, si yo tomo cualquier punto y multiplico los valores de las variables, esa será la constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si tomo el primer punto, 1 por 8, 8. Si tomo el segundo, la constante de proporcionalidad debe ser igual. 2 por 4, también 8. Si tomo el tercero, 8 por 1, también 8. Por lo tanto, aquí voy a calcular K. Voy a tomar el segundo punto, digamos. Debo recordar que en este caso tiene unidades. Entonces, bueno, lo primero es traducirla a este caso particular, donde la constante de proporcionalidad será igual a ¿qué? A la variable dependiente, que en este caso es Q, por la variable independiente, que en este caso es P. Voy a sustituir en este caso, Q tiene un valor de 4n, mientras que P tiene un valor de 2s. Por lo tanto, el valor de K será igual a 2 por 4, o 4 por 2, que es 8, y también se multiplican las unidades. Y esta es la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, podría decir que 8n por S va a ser igual a Q por P. Y esta sería la ecuación matemática para este caso particular. Y bueno, al igual que vimos en casos anteriores, yo podría, conociendo ya esta constante, obtener el valor de P o de Q. Si ya conozco uno de ellos, simplemente despejando.